Yo creo que estamos viviendo en sociedades que cada vez más, digamos, están enfrentando, digamos, focos que provocan pánico, que provocan miedo. Yo creo que es un aspecto de, digamos, de las sociedades que Deleuze llamaba sociedad de control. Entonces aparecen de repente una pandemia y la pandemia se trata en un modo digamos, de provocar pánico. Porque el problema, mira, de la gripe porcina o mexicana, como dicen, es cuando uno lo mira así objetivamente, es verdad que hay un salto enorme en relación a una de las primeras grandes catástrofes para la salud, de amenaza para la salud humana, que fue digamos, la explosión de la central nuclear de Chernobyl. En esa época los gobiernos finalmente tuvieron una política de ocultación, de ocultamiento. Era una pequeña nube que pasaba por encima de Francia, como decía el primer ministro en la época. Hoy parecemos tener toda la información necesaria, pero una información que está entregada de manera, digamos, irracional, a tal punto que después están obligados de relativizar. En el principio eran, no sé, casi centenares en México. Hoy parece que cada vez más disminuye. El problema es que los gobiernos que informan, las estrategias de comunicación para comunicar la pandemia son políticas, digamos, tratan, digamos, de colmar un vacío de información y de conocimiento permanente de la sociedad sobre los riesgos que afectan a la sociedad. Entonces, el riesgo está, digamos, gerenciado de una manera de provocar en el principio una real pánico. A partir del 11 de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre de 2001. Digamos que ha entrado un nuevo arte de gobernar. Un nuevo arte de gobernar que es finalmente prevenir, anticipar. Y entonces el problema de la necesidad de anticipar es que con la anticipación es siempre sinónimo de, digamos, tiene una connotación alarmista. Para finalmente justificar y legitimar una política de seguridad, tienes que provocar, digamos, gérmenes de miedo, convencer de la amenaza. Yo creo que hoy en día, digamos, la cuestión del terrorismo exterior, Al-Qaeda, etc., está en el corazón de la justificación de políticas que yo llamo seguritarias. Se necesita
cada vez más ficheros. Y cada vez más ficheros que se interconectan para finalmente vigilar, digamos, a los reales focos de intranquilidad. Por ejemplo, antes ser fichado era un índice de desviante, de marginal frente al orden. Hoy ser fichado es ser normal. Y el que no está fichado es anormal, es susceptible de ser sospechado. Es muy interesante, en Francia hubo un grupo que, digamos, que apresaron, que vivían como, tú entiendes, en función de un ideal de vida alternativo. Y hubo una serie de atentados en contra de los TGV, de los trenes, tú entiendes. Y, digamos, la policía montó un escenario y finalmente allanó la casa y, digamos, sus dependencias donde vivían estos jóvenes, unos 10 a 15. Y, digamos, les ficharon enseguida como terroristas. Pero no tenían, y todavía hoy, no tienen pruebas materiales. Pero cuando, digamos, se relató, digamos, la peligrosidad, el índice, porque eso es un dato fundamental hoy también de nuestras sociedades, el índice de peligrosidad de la gente, decían, no utilizan celulares. Es interesante, quiere decir que la persona que no se integra a través de la normalidad, tú entiendes, tecnológica, finalmente está afuera. Es por eso que te digo, hoy no ser fichado es susceptible de llevarte a la condición de sospechable. Vamos cada vez hacia una sociedad, digamos, de suspición, de sospecha. Yo no niego que las sociedades tienen problemas. Las sociedades tienen problemas de narcotráfico, tienen problemas efectivamente de atentados, etc. Pero el problema es que se utiliza, digamos, todos los acontecimientos extraordinarios para hacer de los individuos comunes seres extraordinarios, entonces ordinarios de la seguridad. Y el riesgo mayor, la apuesta mayor de esta tendencia es que son sociedades que se transforman en sociedades de delación. No ha entendido como el que va a delatar así. No, el que hace demasiado bien su trabajo a veces. Por ejemplo, el que va, digamos, la persona que en una administración, por ejemplo, en una municipalidad o en un colegio, denuncia a los niños de padres que no tienen papeles, que no tienen documentación. Eso es lo que llamo hacer demasiado bien su trabajo. Yo retomaba una palabra vieja inventada por los griegos. Son zeladores anónimos. No hay que ver eso de una manera, como te decía, paranoica y apocalíptica. No, el problema es que hay mecanismos en la sociedad que finalmente aprovecha a este lado menos interesante de las personas.